¿Qué tal, grupo? Buenas tardes. Miren, les hice este video con el fin de platicarles un poquito acerca de qué es lo que va en el capítulo número 3. Como les había comentado en algún momento, tenemos dos estructuras, ¿no? Una estructura para elaborar esta parte de la tesis que están elaborando es para trabajos en donde se llevó a cabo una intervención. Es decir, si ustedes aplicaron estrategias didácticas y van a reportar sus resultados, la estructura tiene una forma diferente, tienen diferentes apartados que si el trabajo no tiene una intervención, ¿no? Entonces, les voy a platicar primero, es decir, con ejemplos, ¿no? Con este ejemplo que está aquí, cómo tendría que ir la estructura de un trabajo que sí tiene una estrategia didáctica o varias estrategias didácticas, y después les voy a platicar cómo debe de ser la estructura de un trabajo que no tiene estrategias didácticas, ¿no? Por poner un ejemplo, hay trabajos donde lo que se busca es implementar actividades de resolución de problemas para el desarrollo de habilidades de razonamiento matemático, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen ese tipo de trabajo, significa que van a implementar actividades, ¿no? Entonces, en su tesis, los resultados dependen del proceso que implementaron con las actividades de resolución de problemas. Pero si ustedes tuvieran un trabajo orientado a analizar la percepción que los docentes tienen con respecto a la enseñanza de la comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Significa que ustedes van a analizar cómo los docentes perciben que eso debería de ser. A lo mejor podrán analizar cómo lo han hecho, qué implicaciones tiene el contexto sociocultural, socioeconómico e incluso psicopedagógico, etcétera, etcétera, pero no es que vayan a aplicar una estrategia didáctica, ¿no? Porque no van a cambiar la percepción, la idea solo es describirla. Si ese es el caso de alguien, como por ejemplo quien va a analizar la profesión académica en una universidad, ¿no? En uno de estos trabajos que estamos revisando, pues tendría que usar la otra estructura. Entonces, esta es una estructura, la que está ahorita en la pantalla, la otra estructura es esta que está aquí en la pantalla. Entonces vamos a empezar con la estructura de los trabajos que sí tienen intervención. Entonces, los trabajos que tienen estrategias didácticas donde intervienen de alguna manera tienen que tener estos apartados que van a ver aquí. Voy a ir describiéndolos poco a poco para que sepan qué es lo que hay que ponerle ahí, y posteriormente les platico la estructura para los que tienen el otro tipo de capítulo 3, ¿no? Que es el de la tesis, ¿sale? Que es el del análisis, pues, ¿no? Que no implica intervención. Entonces, bueno, ¿no? Lo primero para los proyectos que sí tienen una intervención es definir propósitos y metas, ¿no? El capítulo 3 en este tipo de trabajos, lo que tiene que hacer, además de reportar los resultados, que es lo que se hace al final de este capítulo, es fundamentar por qué hicieron lo que hicieron, cómo lo hicieron, ¿no? Es decir, por qué aplicaron tales actividades, cuál fue el propósito de aplicar esas actividades, qué autores sustentan que hayan trabajado lo que querían trabajar como lo trabajaron, etcétera, etcétera, ¿no? Igual aquí describen también qué hicieron primero, qué hicieron después, con qué batallaron más, con qué batallaron menos, ¿no? Es al final de cuentas este capítulo donde ya se platica, ¿no? Explícitamente qué fue lo que se hizo en el proyecto. Entonces, lo primero es definir propósitos y metas a alcanzar. Si ustedes van a llevar a cabo algunas actividades, se supone que estas actividades se planean y se diseñan en función de una serie de metas que ustedes establecen, pues, ¿no? Con respecto al trabajo. Entonces, aquí, pues, la idea es que ustedes redacten, ¿no? Algunas metas que esperan, pues, ¿no? Que el grupo, digamos, logre, ¿no? El grupo con el que van a trabajar en su intervención, y que las plasmen ahí, ¿no? En algunas ocasiones se acostumbra que las metas se plasmen como en porcentajes, pero no siempre es lo más recomendable, ¿no? O sea, si mejor pueden hacer una narrativa en vez de una lista de puntos que esperan alcanzar, sería mejor, pues, ¿no? Algo así muy concreto, pues, ¿no? Como mencionar que esperan que los infantes de un grupo logren escribir correctamente su nombre, por ejemplo, ¿no? Esa sería una meta. Entonces, la idea es que las metas sean algo así más concreto, pues, ¿no? Y que ustedes puedan al final decir si sí se alcanzaron las metas o no. Entonces, en este apartado va esto. Van a ver que en el capítulo 3 todos los apartados son muy breves. De hecho, es muy común que tengan aunque son muchos apartaditos, que cada apartado tenga alrededor de media cuartilla, con excepción de la descripción de actividades y los resultados. Esos sí son más extensos. Pero bueno, entonces aquí en una media cuartilla señalar cuáles serían las metas de su intervención, ¿no? O sea, de las estrategias didácticas, de lo que van a hacer en la comunidad o en el centro escolar, donde sea que vayan a implementar el trabajo.
Eso tiene que estar aquí, ¿no? En el 3.2.2 hay que justificar teóricamente el trabajo, ¿no? Hay que señalar qué autores justifican que las estrategias que van a utilizar sirven para lo que ustedes quieren trabajar, ¿no? Retomando el ejemplo de las actividades de resolución de problemas para el razonamiento matemático sería agarrar algunos autores que justifiquen esto, ¿no? Y decir, pues, ¿no? Que porque ustedes consideran que eso sí es lo más apropiable, ¿no? Algo así, ¿no? Con respecto al desarrollo de este trabajo, se ha contemplado que la propuesta de López 2020 con respecto a las actividades lúdicas de resolución de problemas resultan apropiadas para el fomento de habilidades de razonamiento verbal en infantes de X edad, de tal forma que, y empiezan ustedes a elaborar un discurso, pues que deje claro esto, ¿no? O sea, porque estas estrategias son las más adecuadas, ¿no? Entonces, es como un ejercicio, digamos, de triangulación, pues, ¿no? Donde ustedes van a decir por qué para X autores esas estrategias son las más apropiadas, por qué para ustedes son las más apropiadas, y por qué para el grupo o la comunidad son las más apropiadas. Entonces es señalar eso, ¿no? Tal tipo de actividades se tienen que implementar para trabajar esto. Por lo tanto, en este trabajo se tiene contemplado que la propuesta de intervención contemple esto y esto y esto y esto y esto otro, ¿no? Entonces aquí es señalar qué es lo que justifica que ustedes trabajen como esperan trabajar en su proyecto, ¿vale? Entonces esta es la primera parte del capítulo 3. Posteriormente ya empiezan a describir pues ya la intervención como tal, ¿no? Para esto lo primero es señalar cómo se organizan los participantes de su intervención dentro de su contexto donde van a intervenir, ¿no? Pueden, en algunos casos, pueden hacer un organigrama, pues, ¿no? Pero más que el organigrama y decir, primero es el director pues es supervisado por un personal que se llama supervisor y todo eso. En vez de eso, más señalar qué rol cumple cada actor dentro del centro o de la organización donde ustedes vayan a estar trabajando, pues no, pues en la escuela se tiene una figura de director, se tienen tantos docentes, etcétera, etcétera, pero los docentes cumplen el rol no solo de dar clases, sino también intervienen en los procesos familiares, ya que tienen una comunicación con los tutores de los estudiantes, con los padres, madres de familia, y por otro lado está un personal encargado de esto, y entonces empiezan a platicar qué hacen dentro del centro escolar las personas que están involucradas ahí, pues, ¿no? La idea de este apartado, pues, es que dejen claro cómo se organizan entre sí las personas involucradas, pero también quiénes son, pues, ¿no? O sea, entender que no todos los centros de trabajo tienen al mismo personal ahí involucrado. Entonces, bueno, aquí es aclarar esto. Lo mismo que en el primer apartado, tanto como son apartados cortos que pueden redactarse incluso hasta en media cuartilla. Entonces, valoren ustedes, no hay límite ni máximo, no hay mínimos ni máximos en términos de límites de estos apartados, pero ustedes valoren dejar aquí lo que ustedes consideren que es realmente importante, ¿no? Entonces aquí es señalar las personas que están en ese lugar o en esa organización donde van a implementar el proyecto, qué rol cumple cada quien y cómo influyen en los procesos que ustedes esperan transformar, ¿no? Entonces, bueno, eso. Posteriormente está este otro que se llama definición explícita de los cambios que se esperan alcanzar, y no es igual que las metas y propósitos, ¿no? Estos son muy concretos, pero estos de acá es una redacción donde ustedes tendrían que plantear como una especie de visión, ¿no? ¿Cómo se imaginan que tendría que ser el escenario de la escuela en un futuro? Pues no, algo así como señalar, se espera que tanto estudiantes como docentes, como padres y madres de familia, logren modificar la percepción que tienen acerca de las matemáticas, ¿no? Por el lado de los estudiantes, se espera que sean capaces de resolver este tipo de problemáticas de tal forma que, etcétera, etcétera. Por el lado de los padres y las madres de familia, se espera que sean capaces de apoyar en el proceso a los estudiantes al lograr adquirir estas habilidades, pues, ¿no? Y por el lado de la institución, se espera que, y entonces plantean como un escenario futuro, que ustedes
esperan que se logre gracias a las actividades que ustedes van a llevar a cabo, ¿no? A las que van a implementar. Entonces este apartado igual es relativamente corto, pero sí es muy importante porque lo mismo, al final tienen que plantear si ustedes lograron estos cambios que se planteaban aquí, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso aquí, formas de trabajo y situaciones concretas. Aquí la idea es especificar cómo se organizan entre sí los participantes, pero no solo en términos de qué rol cumplen, sino también en términos de qué situaciones favorecen o desfavorecen que su proyecto se trabaje, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están trabajando, como es el caso de una estudiante, de una de sus compañeras, ¿no? Ella está tratando de implementar actividades como para complementar el proceso formativo de matemáticas en unos niños que están viviendo en una casa hogar, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de ella, hubo situaciones donde no pudo ir a ayudarlos, pues porque los tenían castigados. Entonces, como los castigaban, no los dejaban convivir con otras personas. Entonces, ella tendría que platicar que esa situación se presentaba, pues, ¿no? Entonces, la idea aquí es que ustedes platiquen qué cosas obstaculizan o favorecen que el proyecto como tal se desarrolle, ¿no? O el problema se resuelva, pues, o cualquier cosa que ustedes consideren que influye, hay que ponerlo aquí. Quienes están en una escuela, sin duda, a lo mejor podrían platicar que en algunos casos hay problemas socioeconómicos o culturales, ¿no? En algunos casos la distancia de la casa del estudiante a donde está la escuela no permiten que el estudiante pueda ir. En otro caso los papás son un poco conflictivos. En otros casos hay diferentes tipos de cosas. Entonces aquí pongan qué situaciones concretas favorecen u obstaculizan el desarrollo del proyecto, ¿no? Igual, puede ser media cuartilla o más, pero traten de poner lo que ustedes consideren más pertinente, ¿no? Entonces, bueno, posterior a esto va las actividades como tal. Aquí la idea es que las describan. Este sí generalmente es un poco más largo porque no es solo poner qué actividades ustedes implementaron, sino es señalar también qué recursos utilizaron, es señalar también el tiempo que les tomó la aplicación de cada actividad, es señalar qué problemáticas encontraron, es señalar cómo fue el inicio, desarrollo y cierre de cada actividad, pero también qué resultados tuvieron en la evaluación de esa actividad. Entonces es ser lo más específico que puedan en torno a cada una de las actividades. No es necesario aquí, para quienes son profes de básica, no es necesario aquí que pongan una planeación, ¿no? Así como las de aprendizaje clave o algo así, pero sí por lo menos que pongan los elementos que permitan dejar en claro cómo fue la implementación de las actividades, ¿no? Les decía, por lo menos inicio, desarrollo y cierre si quieren, o si quieren ni eso, pero sí las actividades, ¿no? Se llevó a cabo tal actividad con el grupo, se inició de tal manera, se procedió a esto, se finalizó así, se evaluó de tal manera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, describan las actividades, traten de ser lo más específicos posible. Como comentaba, pueden hacer una tabla donde las pongan todas, o bien pueden hacer una narrativa, o bien pueden hacer una lista, pero no olviden también señalar los recursos y los tiempos, ¿no? Entonces, eso va en este apartado. Igual, quien sea que tenga una duda, con toda confianza me puede escribir y pues ahí les voy ayudando, ¿no? Por cierto, es muy importante que no se les pase mantener el contacto con su asesor, ¿no? Mientras están haciendo este procedimiento, pues la idea es que tengan un acompañamiento, pues, ¿no? Entonces, eso no está de más, ¿no? Entonces, bueno, es esto. Posteriormente ponen el plan para evaluar si funcionaron bien o no sus actividades en general, ¿no? Aquí tendrían que poner cómo evaluaron cada actividad en individual, pues, ¿no? Cómo evaluaron la actividad 1, cómo evaluaron la actividad 2, cómo evaluaron la actividad 3. Pero en este otro apartado, criterios de evaluación, tendrían que señalar qué criterios usaron para evaluar si se logró lo que ustedes querían que se lograra en general, ¿no? Al final de cuentas, la idea es que las actividades sean secuenciales y que en conjunto les permitan a ustedes lograr un objetivo general, pues un propósito o metas que tenían plasmadas desde un inicio, ¿no? Entonces, aquí hay que definir cómo le van a hacer para evaluar si todo en su conjunto logró lo que ustedes querían que se lograra. Entonces, hay que definir criterios, en qué cosas se van a observar, en qué elementos se van a basar para definir si se logró o no, ¿no? Entonces, posterior a esto, hay que definir qué técnicas o instrumentos utilizaron para evaluar la generalidad de lo que trabajaron.
Pero no solo la generalidad, pues no, o sea, también pueden evaluar, a ver, espero que esto no confunda, pues no, pero la idea es que estas evaluaciones sean generales en el sentido de los contenidos, es decir, van a evaluar en si se logró todo lo que esperían lo que esperaban que se lograra, ¿no? Pero pueden ser individuales en el sentido de las personas, ¿no? Es decir, valdría la pena, por ejemplo, aquí que usaran un registro anecdótico o varios donde ustedes estuvieran planteando cómo fue desempeñándose cada niño o cada persona en el proceso de intervención, ¿no? Entonces, estarían tratando de platicar cómo se logró, pues, ¿no? La totalidad del proceso, pero puede ser por persona, ¿no? Entonces aquí hay que definir qué instrumentos utilizaron y qué técnicas, ¿no? Una técnica que todas y todos aquí van a usar es observación, eso pues hay que ponerlo. Los instrumentos pues ahí sí ya son más diversos, ¿no? Mientras unos pueden usar diarios de campo, guías de observación, registros anecdóticos, otros pueden usar además actividades didácticas, otros pueden usar exámenes, etcétera, etcétera. La idea es que aquí describan cómo van a evaluar, cómo esperan que se implementen esas evaluaciones y qué es lo que se va a evaluar con cada una, ¿no? Entonces, posterior a esto ya empiezan a describir los resultados, ¿no? Esto es muy similar a lo que hicieron en el 1.1.3, que es la definición del problema. Y bueno, pues no, es poner esos resultados. Pueden desglosar los registros anecdóticos, pueden aquí agregar gráficas, pero si agregan gráficas, acuérdense de interpretar los resultados de esa gráfica, no es solo describirlos, pero aquí ya se hace una redacción con respecto a lo que ustedes encontraron, pues no. Entonces, este apartado de las actividades y el de resultados, digamos, son los que son un tanto más extensos, pues, ¿no? Y una vez que hagan eso, pues ya habrían terminado el capítulo 3. Lo último que quedaría pendiente es hacer conclusiones y sugerencias. En las conclusiones, pues la idea es poner qué les dejó el proyecto, ¿no? Aunque es impersonal la redacción, sí la idea es señalar qué reflexiones finales se pueden obtener de los hallazgos, qué les sugieren tanto a la escuela como a los infantes, como a los docentes, como a los padres y madres de familia o a los encargados de la institución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son conclusiones y sugerencias y con eso oficialmente terminan su investigación. Entonces nada más es para darles un recorrido, espero que les sea funcional. Para quienes van a hacer una intervención, el video termina aquí, ¿no? Entonces vamos a ver el caso de los que no van a hacer una intervención. El capítulo 3 en estos casos inicia describiendo las técnicas y los instrumentos, pero aquí tienen que dejar en claro cuáles van a ser los elementos que dan pie a esos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, si hay alguien que se vaya a basar en entrevistas abiertas para analizar una problemática, las entrevistas abiertas, sobre todo cuando son semiestructuradas, plantean que tengan temáticas iniciales de observación, y la idea en la investigación cualitativa es que esas temáticas sean puntos de partida para que después se redistribuyan y al final ustedes tengan más elementos de los que tenían pensados inicialmente. Por ejemplo, si yo quiero analizar la percepción que se tiene acerca del uso del ChatGPT en la Universidad Pedagógica Nacional, pero desde una perspectiva cualitativa, yo podría definir que quiero entrarle desde 3 elementos iniciales, ¿no? Por ejemplo, aspectos socioculturales, ¿no? Aspectos, vamos a ponerle psicopedagógicos y aspectos técnicos, ¿no? Entonces aquí yo a lo mejor estoy planteándome preguntas relacionadas con la brecha digital. Puedo hacerles preguntas con respecto a la desigualdad. Puedo hacerles preguntas con respecto a significados que le dan al uso de las tecnologías, a la cultura, a las creencias que se tienen sobre el uso de tecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces significaría que si este es un elemento que voy a analizar en una entrevista, tendría que tener preguntas relacionadas con esto, ¿no? Entonces aquí tendría que describir mi instrumento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se aplicará un instrumento conformado por 3 categorías iniciales de análisis, ¿no? Que abordan aspectos
socioculturales, psicopedagógicos, etcétera, etcétera. Entonces, yo hice la reacción diciendo que primero voy a empezar a indagar desde aquí, ¿no? Estas categorías, y empiezo a escribir cómo están conformadas cada una de estas categorías, ¿no? Pero el asunto es que si es congruente mi instrumento con esta narrativa, entonces en el instrumento tendría que tener preguntas sobre esto, que estas dos cosas pues van de la mano. Es preguntar si tienen en su casa equipos, si conocen el software, etcétera, etcétera. ¿Qué significa para ellos usar internet? ¿Qué creencias tienen con respecto al uso de una herramienta artificial que le ayude en las tareas a los estudiantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tendría que ser lo mismo, ¿no? Definir cuáles son los aspectos psicopedagógicos que inicialmente me interesa indagar. Una vez que tengo armado esto, ya tengo mis instrumentos, ¿no? Entonces, si ya tengo mi instrumento como una guía de preguntas abiertas que le voy a aplicar a alguien, una vez que termino de describirlo, al final le pongo ver anexo 1. Y en el anexo 1, que es un apartado que va hasta el final después de las referencias, algo así como en este trabajo lo pusimos, aquí están las referencias y lo pusimos hasta acá, ¿no? Anexos, anexo 1. Aquí el anexo 1 en este trabajo era la infraestructura de la casa hogar. Aquí Perla va a poner una foto, ¿no? de la infraestructura. Déjenme mover esto, así quedaría. Entonces, en el caso de este ejemplo que estamos poniendo, una vez que describan cómo va a ser la entrevista, anexan el guión completo hasta el final. Después de las referencias ponen anexos. Anexo 1, guión de entrevista aplicada a docentes o a quien sea. Y listo, ¿no? Entonces así se describen los instrumentos en este tipo de investigaciones, ¿no? Una vez que se describen, pues la idea es señalar por qué usaron esas categorías. En este ejemplo que estábamos poniendo, idealmente estas categorías iniciales tendrían que ser diferentes que las categorías finales. La idea es que aquí, cuando ustedes indaguen sobre los aspectos socioculturales y estos elementos que ustedes pusieron, la gente les conteste un montón de cosas que a lo mejor vayan más allá de esto y encuentren que para el análisis del chat GTP hay cosas pues que no estaban contempladas inicialmente, y esos son los hallazgos de su trabajo, esos son los resultados, ¿no? Entonces aquí nada más hay que describir pues cuáles son los elementos que conforman sus instrumentos de indagación o de recolección de datos, y listo, ¿no? Esto se puede hacer en corto también, aunque aquí generalmente es más profundo, ¿no? La descripción. Entonces, bueno, ¿no? Después se procede al procesamiento y análisis de los resultados, y la idea aquí es iniciar platicando cómo fue el proceso de indagación, a quién contactaron primero, a qué personas entrevistaron, a quiénes observaron, cuántos testimonios se retomaron, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí nada más es describir cómo fue el procedimiento, incluso si fue difícil contactar a los informantes, si fue sencillo, cómo fue, ¿no? Todo el proceso, eso es lo que va aquí. Entonces, posterior a esto, la idea es que empiecen a describir los resultados, ¿no? La idea es que aquí ya pongan con respecto a los aspectos socioculturales, se encontró tal y tal cosa, y empiezan a describir, ¿no? Cuando se le preguntó acerca de la brecha digital, algunas personas mencionaron que la desigualdad en varios casos se deben al poco apoyo que existe por parte del gobierno, y de pronto y empiezan a decir que el gobierno fue una categoría nueva que encontraron, que no estaba contemplada antes, pero que los informantes les dejaron saber que era importante y que era relevante también. Entonces empiezan a hacer una narrativa y empiezan a decir cuáles son los hallazgos y qué categorías se formaron que ustedes no tenían contempladas, ¿no? Igual, si hay dudas con esto, escríbanme, con toda confianza lo podemos profundizar. Entonces aquí describen eso y finalmente tratan de interpretar lo que encontraron. Aquí la idea es que hagan un análisis de eso, ¿no? Si la política, si a lo mejor otras 10 cosas no habían contemplado, pero encontraron ahora con su investigación que sí influye en su problema. ¿Cómo analizan eso ustedes? ¿Qué significa? ¿Cuál es realmente la problemática? Entonces, todo eso habría que ponerlo aquí, ¿no? Entonces, son apartados extensos, no son de 1 o 2 cuartillas. Generalmente, pues son muchas cosas las que se encuentran. Aquí la idea es que hagan un ejercicio demasiado similar, sobre todo si son entrevistas. La idea es que hagan un ejercicio demasiado similar a lo que hicieron por acá, ¿no? Que ponen los testimonios que fueron encontrando de las personas, porque estos testimonios les van a permitir a ustedes construir las nuevas categorías, ¿no? Entonces, bueno,
La idea es que hagan eso, finalmente analizan los resultados. Ya cuando lo analizan, pues ahí sí ya es puro rollo de ustedes, ¿no? Y el contraste que hacen con la teoría, ¿no? Por ejemplo, debido a lo señalado anteriormente y en concordancia con lo que señala tal autor acerca de esto y de esto, pues los hallazgos se pueden interpretar como favorables o desfavorables o X, ¿no? Entonces empiezan a hacer ahí una interpretación de todos los resultados en general, ¿no? Entonces, bueno, finalmente son las reflexiones y recomendaciones finales. Traten de leer lo que dice aquí, ¿no? Y bueno, pues no, no solo pues se limiten pues a hacer las reflexiones, sino traten de animarse a dar recomendaciones finales, ¿no? ¿Cómo podría mejorarse el contexto que analizaron? Sería ideal pues que tocaran ese punto aquí. Y con eso terminarían su trabajo, ¿no? Igual que en el otro esquema, tendrían que agregar anexos o apéndices, ¿no? Después de las referencias, que no se les olvide poner estas, ¿no? Porque luego es muy, muy tedioso si lo dejan para el final. Entonces, bueno, nada más es eso. Cualquier duda que tengan, con toda confianza, escríbanme. Les deseo todo el éxito. Sé que lo van a hacer muy bien. Y bueno, les dejo el video hasta aquí. Entonces, estamos en contacto. Saludos.